cuestiones que con el profe Eduardo habían trabajado, pero por ahí no lo hicieron de manera sistemática, sino que quedaron, fueron en poquitas clases y demás. En primer lugar, les digo, no vamos a juzgar el trabajo hecho por el profe, habrá tenido sus razones, sino lo que vamos a hacer es intentar continuar y darle un cierre a esta parte que vieron con el profe. Yo acá de los que me cargaron las actividades, estas primeras actividades de lo que ustedes habían trabajado, lo quise armar una síntesis de lo que ustedes me decían. Y después Vicky me pasó el material con el que ustedes estuvieron trabajando y lo estuve leyendo a ver cómo lo podíamos complementar. La idea básicamente es cerrar esta primera parte para después continuar trabajando con el proyecto de orientación vocacional que les decía ayer Lorena. ¿Se acuerdan en la reunión? Sí. Que por ahí surgió esta tensión con esta materia y demás. La idea es cerrar esta parte para después continuarlo y convertirlo en una cuestión más práctica. Algo que me quedó ayer de lo que decías vos, Juan, esta cuestión de no estamos preparados, no se sientan en esa postura de no tenemos las herramientas, porque herramientas sí las tienen y para el año que viene las van a tener. Piensen que además, si nosotros estamos mal o estamos intentando sobrellevar la situación desde la escuela secundaria, la universidad está peor, ¿sí? O está en las mismas condiciones que estamos en el secundario los profes y ustedes, ¿sí? Le está costando a la universidad adaptarse a este sistema. Entonces no lo piensen como que no vamos a tener las herramientas, no vamos a estar preparados, porque si bien es un año, a lo mejor sí van a faltar contenidos, porque creo que todos los profes hemos achicado conceptos, contenidos, pero eso no quita a que no lo puedan hacer. No sé, Juan, vos qué tenés pensado seguir. Y yo quería ingeniería electrónica, por ahora. Ingeniería. Sí, ¿Cómo? ingeniería electrónica. Electrónica, bien. Bueno, esa es la idea de después, una vez que volvamos a las vacaciones, trabajar con eso, ¿sí? Con estos proyectos de orientación vocacional. Tengo conocimiento de que en varias universidades las carreras se están presentando de manera virtual. No sé qué va a pasar en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero pensé que estamos todos atravesando la misma situación. Ese miedo por ahí es un miedo generalizado que tenemos todos. No sé si vieron la semana pasada que se armó una disputa, una tensión acá en el noticiero de Río Cuarto en función de que muchos docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto no estaban dictando las asignaturas. Y ahí salió el rector de la universidad, el representante de la FURC, de la Federación Universitaria de Alumnos, a cuestionar y a criticar. No está siendo una tarea difícil para nadie, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no tengamos miedo, que tengamos incertidumbre, pero despreocúpese que la universidad de alguna manera el año que viene se va a tener que adaptar a este contexto. Y no vamos a empezar con un cursillo como anteriores, probablemente se prolongue, no va a ser en febrero, probablemente sea en mayo, ¿sí? O les digo, meses como para 3 meses, no sabemos, pero que no va a ser normal, eso póngale la firma, ¿sí? Si tienen dudas, inquietudes, vayanlas planteando y las vamos a trabajar en este proyecto de orientación vocacional, donde están las filosofías, están las formaciones, está Mariela, que los va a acompañar. Vayan pensando en esas cuestiones, qué es lo que les preocupa, qué tienen miedo, a qué expectativas tienen y demás, ¿sí? Por otra parte,
Formación para la vida y el trabajo, lo que han trabajado con Eduardo. En primer lugar, ahí viendo lo que han trabajado, lo que ustedes me han comentado, Eduardo le ha dado un perfil muy económico a la materia por la formación básica de él, de contador, ¿sí? Entonces le ha dado una orientación muy económica de la administración, de la contabilidad. Yo no soy contadora, si ustedes saben, ¿se acuerdan qué título tengo? No, no me Ciencias acuerdo. económicas, ¿no? Yo. Ciencias económicas. Ah, porque qué sé yo, no me acuerdo. No, Lorena les dijo cuando me presentó la primera y única clase que nos vimos, yo soy profesora en ciencias jurídicas, políticas y sociales, ¿sí? Nada que ver, si bien algo de formación tengo, no es mi campo específico las ciencias económicas. Mía es la política, por eso vamos a dar muchas materias de ese estilo. Entonces el perfil que le vamos a tratar de enfocar ahora es este perfil, recuperar todo lo que vieron con Eduardo, que no es poco lo que saben, déjenme decir que los que lo hicieron, se lo hicieron a conciencia, aportaron datos muy interesantes en esas preguntas que yo les hacía, qué vieron, qué les había quedado, definición de algunos conceptos. Después, Estefano, vamos a ir ahí con una preguntita que me dejaste una duda, que no te había quedado claro para los hechos administrativos. Era así, ¿cierto? Me habías preguntado eso. Bien, acá lo anoté para no olvidarme. Entonces vamos a ir haciendo una síntesis y vamos a tratar de darle el sentido, pero lo poco que han visto, doy fe de que lo saben. ¿O no? Algo han aprendido o me han puesto en el papel. No, profe, más o menos, profe, yo no me acuerdo nada de lo que vimos. Pasó hace 2 No me meses. acuerdo nada. Mandaba los audios de Eduardo y. Ya me entregaste la hojita. Sí, no me acuerdo nada, profe. No me acuerdo nada. No me acuerdo nada. Para 2 o 3 me entregaron. Vicky, No. Luis, Estefano. ¿A Luis le entregó, profe? Luis sí. Ah, Luis bien. Re bien el Luis. Al Luis Z. Sí, esos 3 creo. No, porque yo no me acuerdo nada de lo que vimos con Estefano, Eduardo. y otra de las chicas, Valentina. No me acuerdo. Valentina muy bien. Muy Bueno. bien los chicos que hay de clase. Y el resto Sin no, comentarios. el resto ni. Nada, profe, ¿qué? Hace 2 meses que tuvimos clases y no me acuerdo nada. No toqué nada. Lo que aprendan se lo tienen que aprender para la vida, ustedes. Profe, pero solamente un Un poquito. ratito que estudie la materia. Sí, profe. Poca comunicación tuve con Eduardo. Y a la pasado los audios y no decía más nada. Y se escuchan los audios y ya está. Bien, bien, no, Eduardo. Pero no vamos a jugar al profe, no me pongan obviamente. por favor. No podemos hablar mal de colegas. Vamos a tratar de construir a partir de lo que tenemos, que no es poco, les vuelvo a decir. Ustedes empezaron viendo uno de los temas más fuertes que vieron es la empresa, ¿sí? La empresa se crea o se constituye, vamos a grabar la clase. Así les queda a los otros chicos, después se las comparten. Bueno, como les decía entonces, ¿estás grabando vos? Sí, sí. Perfecto, entonces. Genial. Va a haber partes que vamos a tener que omitir de ahí, entonces. Entonces, uno de los contenidos más fuertes que vieron ustedes en la materia de Eduardo es la empresa. Pero una empresa con todas las características que tiene, sirve para un propósito. ¿Para qué se constituye o se conforma una empresa? La primera función y básica de la empresa. Con fin de lucro. Satisfacer las necesidades de la persona. Perfecto, Santiago. Satisfacer las necesidades humanas o las necesidades de las personas. Fíjense,
Entonces, la primera de las cuestiones o de las herramientas que tiene una empresa es satisfacer las necesidades humanas. Hay un autor que probablemente lo han visto, que es Maslow, que clasifica las necesidades en forma de pirámides, siendo la base la más importante hasta la cúspide de la pirámide, que serían aquellas suntuarias o de exceso, ¿sí? Entonces, Maslow clasifica estas necesidades en biológicas, aquellas necesidades que tenemos para la subsistencia, comer, dormir, ¿sí? Vestirnos, las de seguridad, ampliación, reconocimiento y autorrealización. Dice Maslow que son estas necesidades humanas más importantes. Y él sostiene que a medida que vamos satisfaciendo las necesidades inferiores, cada vez más socialmente se generan nuevas necesidades. Hasta estas necesidades de autorrealización, que son las que están en esa cúspide de la pirámide, que al crecimiento individual de la persona y no a lo social propiamente dicha. ¿Sí? De autorrealización, de crecimiento personal, de superación personal. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Me paran si hay algo que no entiendan. ¿Cómo satisfacemos estas necesidades? Mediante la generación de bienes y servicios económicos, que es lo que ustedes tienen acá. Bienes y servicios económicos, que la disciplina científica encargada de estudiar estos bienes y servicios económicos va a ser la ciencia económica o la economía. ¿Sí? Esto es lo que vieron con Eduardo. Entonces, ¿quiénes van a producir esos bienes y servicios económicos? La actividad económica mediante las empresas. ¿Sí? Mediante las empresas se van a producir estos bienes y servicios económicos que sirven para la satisfacción de las necesidades humanas. Y ahí que tenemos en esas relaciones el concepto de economía. ¿Sí? En la otra escuela donde trabajo doy una materia que es Economía y Desarrollo Sustentable y siempre empezamos planteando estas cuestiones. La economía, la ciencia encargada de ¿qué? De satisfacer las necesidades humanas mediante estos bienes y servicios económicos. Quien lo produce acá es la empresa. Y lo que ustedes vieron en profundidad con Eduardo en la materia son las características de la empresa. ¿Estamos hasta ahí? Sí. La empresa, además de producir bienes y servicios económicos, tiene una determinada organización, una determinada gestión y tiene objetivos. Si no, de nada nos sirven la empresa en sí misma si no tuviera objetivos que cumplir. Tenemos como el primero de los objetivos la producción de estos bienes y servicios económicos, el fin del lucro, que es un concepto que yo les había pedido que definieran, ¿sí? Esta capacidad de la empresa de obtener ganancias o de obtener un beneficio personal o para la empresa en concreto, ¿sí? Hay organizaciones sin fines de lucro. Sí, las del Sí. Estado. ONG. Bien. Las ONG, organizaciones, ¿qué significa? No gubernamentales. No gubernamentales. Las ONG por lo general son organizaciones sin fines de lucro. Acá estamos hablando de la otra parte de esas organizaciones, que son aquellas que sí tienen un fin de lucro o que crean un beneficio personal. Fíjense, fin de lucro, tener beneficio, las pérdidas, otro de los objetivos. Muchas veces pasa que en las sociedades comerciales o en las empresas, siempre beneficio a lo que se también puede ocasionar pérdidas.
Las pérdidas tienen que ser soportadas por quienes. Por la misma empresa o por, si es una sociedad, ¿por quiénes se soportan? Juan Cande, ¿Cómo le pregunta, profe? soportan las pérdidas en una empresa y en una sociedad. Justamente los socios, los Los que manejan los dirigentes de la empresa. Y en las empresas, los dirigentes de las empresas, ¿sí? Quienes llevan a cabo la parte de gestión de una empresa. Otro de los objetivos es el desarrollo social, avanzar socialmente en la creación de estos servicios económicos. Ustedes vieron que las empresas se pueden dividir en servicios y también pueden clasificarse de diferentes maneras. Ustedes citaban, esto es todo lo que ustedes saben. Personalidad del propietario, patrimonio que administra por los fines o por dimensiones, decían ustedes. Esa es la clasificación posible de una empresa. Teniendo en cuenta que la empresa es una unidad económica destinada a la producción de estos bienes y servicios económicos. Un concepto clave que ustedes trabajaron es que para la empresa o para organizar o administrar la empresa necesitamos de un concepto económico clave, contabilidad, o dentro de esta disciplina científica que es la economía, nos tenemos que ir a un campo específico que es la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Ustedes ponían anotaciones, cálculos y estados contables, imágenes numéricas de la gestión. Es decir, se va a hacer, si se quiere, un balance de aquellos beneficios, de aquellos gastos o erogaciones que tiene la empresa. Eso se hace todo a través de esta figura económica que es la contabilidad. ¿Quiénes la llevan adelante? Los contadores, que son las personas encargadas de reflejar socialmente esta situación que está atravesando la empresa. ¿Sí? ¿Dudas? No. No, profe. ¿Nadie? No, profe. ¿Se acuerdan haber visto todo esto, Tiago? Vos que directamente ni contestas. Así, más o menos. La cara. Estoy comiendo, profe. Ya todas las polentas que un hambre tengo. Estoy comiendo, profe. Discúlpame. Estoy comiendo, profe. Tengo la polenta acá. Bueno, come tranquilo, pero no hace falta que... Martín, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy acá. Bueno. Pásame pan, mío. Pregunta si no entiendes algo. Ah, no, sí, se entiende. ¿Podrán haberlo visto? Sí, profe. Ahora sí, profe, ahora sí. Buena. Va queriendo. Sí, pero no tan así de desempeño. Bien. Bueno, vuelvo a insistir, si hay algo que no entienden, me preguntan. Acá Estefano en la actividad me puso, yo, profe, no entendía qué eran los hechos administrativos en relación a las empresas. ¿Era así la duda? Sí, creo que sí. Bien. Fíjense que los hechos administrativos son todas aquellas acciones que van a ejercer las personas que administran o que tienen que gestionar una empresa. Y por hecho administrativo tenemos la fase interna o todo lo que hace al interior de la empresa, todas las gestiones, la compra de recursos, de insumos, los pagos de sueldo y demás, y también al exterior. ¿Sí? Estos hechos administrativos van a tener una fase de relación con el resto de la sociedad. La compra de insumos, los proveedores, la búsqueda de proveedores, de presupuestos y demás, se va a relacionar con el mundo exterior a la empresa. Entonces son todos estos hechos administrativos, como dice el concepto,
que hacen a la gestión y a la mera organización de la empresa. ¿Sí? Vamos. Estefano, Sí, sí. Sí, ¿lo había entendido así? ¿O no lo había sí. entendido? Que Sí, más vamos. adelante también habla un poco más sobre los hechos administrativos. Más adelante. Sí, no me acuerdo. Ah, no sé si tenés ahí el material, profe. Tengo en el celular. Si lo encontrás, decime Sí, así sí, lo... lo encuentro, te digo. Esa es la referencia en principio a todas estas cuestiones internas a la empresa y externas a la empresa. Todo aquello que repercute del medio exterior de la sociedad en la empresa. Un concepto clave que ustedes trabajaron era el patrimonio. Hay dos maneras posibles de ver el patrimonio que estoy segura Ahí que lo una de... encontré, profe, perdón. A ver, También habla en el patrimonio, donde habla sobre variaciones permutativas y modificativas y eso. ¿y qué dice del... Hay una llavecita que engloba tres variaciones y dice hechos administrativos. Los permutativos con variación cualitativa, los modificativos con variación cuantitativa y los mixtos o especulativos que son permutativos y modificativos a la vez. Claro, ahí tiene que ver con esta cuestión, estos hechos administrativos o estas gestiones u organizaciones que hacen los encargados de dirigir una empresa. Son las gestiones que van a tomar acá en este caso en torno al patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Y ahí pasamos a otro concepto. Este conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa. Entonces, de alguna manera, ese conjunto de bienes y los derechos los van a tener que administrar y gestionar de alguna manera. Entonces, tiene que ver con esto, que es la organización empresarial. ¿Sí, Estefano? Sí. Bien. Después lo voy a ver bien esa parte, pero en principio tiene que hacer referencia a eso y más si me decís que habla en relación al patrimonio. El patrimonio ustedes sintéticamente tenían que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Pero el patrimonio, visto desde la empresa es eso. Visto desde las sociedades comerciales, es uno de los atributos necesarios de las personas jurídicas. ¿Que esa fase ustedes no la han visto o no? ¿O sí? ¿La han visto o no? Ya vamos a llegar a la parte de sociedades comerciales y ahí vamos a dar unas características puntuales de la sociedad, porque ustedes simplemente por lo que me decían, las han enumerado 2 o 3 sociedades nada más, como si fueran la totalidad, pero en realidad las sociedades comerciales merecen un capítulo aparte, todos los tipos societarios. Ya vamos a llegar y les explico. Patrimonio, fíjense, activo, conjuntos de bienes y derechos. En este caso estamos hablando de los bienes y derechos de una empresa. Cuando hacemos referencia a derechos, ¿a qué nos referimos? Las marcas, puede ser. Marcas y patentes de invención, pueden ser. Los derechos que tienen los dirigentes de la empresa. O sea, con los empleados sería, ¿no? Su cargo. Exactamente, los dirigentes, las funciones que va a cumplir cada uno y los derechos que tienen en torno a esa función. Después tenemos el pasivo, que son las obligaciones o cargas. Son todas aquellas situaciones que tienen que ser afrontadas económica y socialmente por la empresa. ¿Sí? El pago de impuestos, el pago de los salarios, ¿sí? La compra de insumos y cargas sociales. Supónganse que la empresa entra a un juicio con un particular. Bueno, esas cargas tienen que ser afrontadas por la empresa como tal. Y después ustedes tenían un concepto que es el neto,
Ahí tenemos el activo y el pasivo, activo los bienes y los derechos, pasivo las obligaciones y las cargas, y el neto, ¿qué es? La diferencia total entre el activo y el pasivo, entre las obligaciones y los derechos. Sí, ese es el monto total. Después hay una suerte en estas cuestiones. Les aclaré primero que no me voy a meter porque no es mi campo específico. Después toda una serie de formularios para calcular a nivel de empresa estas diferencias entre el patrimonio neto y demás. ¿Sí? ¿Todas hasta acá? Eso no lo vamos a ver entonces, profe. No lo ¿Y vamos a cálculo? profundizar. No lo vamos a seguir profundizando. Mejor entonces. No tiene... Espérenme un ratitito. Sí, sí. Se puedo comer. Está rica la polenta de 8, ¿no? Está aburrido Está bien. Perdón. Está rico. Tenía que ir a abrirlo por. Bueno, entonces te decía, no lo vamos a profundizar, vamos a quedar con tus conceptos teóricos Yo me que estoy ustedes preparando sí el con mate. el profe Eduardo deberían haber profundizado y cuestiones no me voy a meter, ¿sí? Porque no es mi campo específico, entonces prefiero asegurarme en aquello que les puedo dar las herramientas y dejar un costado todas estas cuestiones más numéricas de economía y demás. Vamos a las sociedades. ¿Cómo vieron ustedes las sociedades? ¿En relación a qué? ¿Vieron la empresa? ¿Vieron la contabilidad? ¿Vieron el patrimonio? Todo eso lo vieron. Las empresas, ¿cómo las identifican o cómo las relacionan con la empresa? Son una empresa, o sea, donde hay más de una persona. Bien. Son una... Esas personas están todas a cargo de que todo origen la misma empresa. Exactamente. Acá ya vamos a dejar el término empresa por un lado, a un costado, y vamos a hablar de sociedades. ¿Por qué dicen las sociedades aquella que tiene más de una persona? Juan, Porque justamente se asocia, Sí, una persona se asocia con otra para poder aportar. maquinaria y otra persona tiene la plata. Entonces yo le presto la maquinaria y así Claro. se comparten los bienes. Se complementan una con la otra persona, claro. y hay Los que dos van aportando conformarías. algo para la empresa. Bien, y ahí, Juan, ¿qué conformarías en ese ejemplo que diste? Una Si cooperativa. una tiene la plata, No, yo tengo el capital y vos tenés las máquinas. y una sociedad sería. ¿O cómo? ¿De qué tipo? Sí, una sociedad. ¿De qué tipo? Esa es la que dice ahí de interés, ¿o no? No sé. Sí, de interés o de personas. ¿Cuál de los tipos? A ver, a eso apunto, porque ustedes no han visto concretamente, ustedes la han visto en relación directa a la empresa, ¿sí? Las sociedades comerciales tienen una regulación aparte. Las sociedades comerciales son personas jurídicas privadas, ¿sí? Nuestro derecho, nuestro Código Civil y Comercial clasifica a las personas en dos grupos. Las personas humanas, que somos nosotros, y las personas jurídicas, que son este conjunto de personas humanas. Tenemos las personas jurídicas públicas y las privadas. Las sociedades comerciales se encuentran dentro del número de personas jurídicas privadas. Una persona jurídica pública, ¿quién sería? ¿El Estado? El Estado. El Estado. El Estado en sus diferentes dimensiones, nacional, provincial, municipal, son personas jurídicas públicas, como así también lo son los estados internacionales. Entonces partimos de distinguir a la empresa de las sociedades comerciales. Vamos a decir en un primer lugar
son personas jurídicas privadas, que tienen una regulación aparte. Si bien se las incluye como personas jurídicas en el Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial se modificó ¿en qué año? ¿Esto lo saben? No. Pregúntenle a los chicos del otro sexo que tienen derecho conmigo. 2015 se modifica el código y se unifica el Código Civil y Comercial. En cuanto a la ley de sociedades comerciales, que era la 19.550, que acá se las pongo en la flechita al lado del concepto. Al lado del concepto se las pongo, normativa la ley 19.550. A partir de la modificación del código va a ser modificada por otra ley que es la 26.994. ¿Qué hace esta ley? La 26.994 va a decir, existen sociedades comerciales cuando una o más personas en forma organizada, conforme a alguno de los tipos previstos en la ley, se obliga a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Acá tienen que en realidad las sociedades comerciales son un tipo de empresa, ¿sí? Son empresas pero con características particulares y características especiales, ¿sí? Porque están contempladas en una legislación aparte, que es esta ley 19.550, que a partir del 2015, con la reforma del Código, permite la constitución de sociedades con un único miembro. Y ahí los quiero sacar del error. Las sociedades comerciales no solamente tenemos que tener 2 personas o más. ¿Qué me va a decir la ley cuando sea sociedad de un solo miembro? Bueno, yo puedo constituir una sociedad de un único miembro, pero la tengo que hacer en el tipo social de sociedad anónima. No puede ser una sociedad en comandita simple. ¿Me explicó? ¿Dudas hasta acá? No. Estoy haciendo mucho lío. No. Bien. Fíjense, entonces tenemos la definición, son aquellas que se van a constituir, son aquellas personas jurídicas o sociedades que se van a constituir para un beneficio en concreto, que como veíamos en la empresa tiene los mismos objetivos, la constitución o el intercambio y producción de bienes y servicios económicos. ¿Qué les obliga la ley? A repartir los beneficios entre los socios y soportar las pérdidas entre los socios. Si quedó claro el concepto y de dónde salen las personas jurídicas en esta situación de empresa o de relación con la empresa, pasamos a la clasificación. ¿Dudas? Pregunten ahora o callen para siempre. No. ¿Estefano? No. ¿Martín? No, Martín. No, profe. ¿Venís bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Fíjense, acá tenemos, ustedes no han visto todos los tipos sociales. La ley para constituir una sociedad exige que sí o sí yo tengo que conformar un tipo social. ¿Cuáles vieron ustedes o cuáles me citaban ustedes? SRL, sociedad anónima y en comandita simple. Esos son los 3 tipos que vi en aquellas personas que me mandaron la actividad. Los otros tipos no los habían visto o no los habían visto o si los vieron. Las sociedades se clasifican de acuerdo a 3 criterios básicos. Sociedades de interés o de persona, sociedades por cuotas o sociedades por acciones. Esas son las 3 posibilidades en primer término de constituir una sociedad. Siempre tengo que tener un tipo social. ¿Qué es ese tipo social?
Fíjense, vamos a las de intereses. Sociedad colectiva. SC es el tipo social. Es una sociedad colectiva. El ejemplo que vos dabas, Juan, si yo tengo el capital y vos tenés las maquinarias, lo que vamos a constituir ahí es una sociedad de capital e industria, donde vamos a tener los socios capitalistas, que voy a ser yo, y los socios industriales. Yo voy a aportar mi capital, vos vas a aportar el trabajo. Entonces ahí los socios tienen diferentes obligaciones y tienen diferentes derechos.